Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Vamos entonces a dar comienzo al seminario de hoy. Voy a presentar a la ponente. Hoy tenemos a una ponente de la casa, una investigadora predoctoral del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, de la Unidad de Microbiología. Ella es Carolina Gómez, que se graduó en Biología por la Universidad Complutense en el año 2019. A continuación, realizó el máster en Microbiología aplicada a la salud pública e investigación en enfermedades infecciosas por la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto de Salud Carlos III, que terminó en el año 2020. En ese mismo año, coincidiendo con la finalización de ese máster, le fue concedida una beca predoctoral FPI en el grupo de hongos y levaduras de interés en agroalimentación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense. Con lo cual está en su primer año de tesis. Durante ese tiempo ha participado en 5 congresos nacionales y tiene una publicación científica. Ha colaborado como ayudante en prácticas de microbiología en el departamento y además participa en actividades de divulgación científica como la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el proyecto Micromundo sobre las resistencias a los antibióticos. Su trabajo actual se centra en la búsqueda de microorganismos que sean capaces de detoxificar las micotoxinas que se acumulan en los animales y las personas. Además, se estudia la optimización de un sistema CRISPR-Cas9 para la edición genética en hongos y su aplicación en especies productoras de micotoxinas como la ocratoxina A. Hoy nos va a hablar ella de su trabajo titulado Microorganismos probióticos y aislado de uvas como agentes detoxificantes de micotoxinas. Y ya sin entretenerme más, voy a pasarle la palabra a ella. Dadme un segundito que encienda su cámara y micrófono y os dejaré con ellos. Muchas gracias. Vale. Hola, buenos días. Como ya ha comentado Nacho, mi nombre es Carolina Gómez y soy estudiante de doctorado en el primer año en el Departamento de Genética y Fisiología y Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Y os vengo a mostrar los primeros resultados de mi tesis bajo el título Microorganismos probióticos y aislados de uvas como agentes detoxificantes de micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos de bajo peso molecular, producido principalmente por los hongos del género Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que aparecen contaminando tanto alimentos como piensos y que al ser ingeridos, inhalados o absorbidos por la piel pueden producir enfermedades en humanos y animales. Las micotoxinas pueden aparecer tanto antes de la cosecha como después y durante el secado y almacenamiento de los productos agrícolas, lo que expone al consumidor de forma directa mediante el consumo de cereales y frutas o de forma indirecta mediante el consumo de leche y carne. Además de ocasionar graves problemas para la salud, que las micotoxinas generan elevadas pérdidas económicas. De hecho, hay estudios que estiman que entre el 60 y 80% de los cultivos mundiales y alimentos básicos se encuentran contaminados por micotoxinas. Que 1.000 millones de toneladas de productos alimentarios son perdidos cada año por contaminación de las mismas. Se han descrito más de 400 tipos de micotoxinas, pero en este trabajo nos vamos a centrar en 3 de las más importantes, que son la ocratoxina A, la aflatoxina B1 y la fumonicina B1. La ocratoxina A es una micotoxina producida por hongos del género Aspergillus, como Aspergillus carbonarius, Níger, Steyni o Westerviki. También es producida por hongos del género Penicillium, como Penicillium nordicum o Penicillium verrucosum. Esta micotoxina aparece tanto en cereales y derivados de los mismos, como podrían ser el pan, frutos secos, café, carne, uvas y derivados, como por ejemplo el vino. Esta micotoxina ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como un agente carcinógeno del grupo 2B. La aflatoxina B1 es una micotoxina producida por hongos del género Aspergillus, como Aspergillus flavus y Parasiticus. En este caso, aparece tanto en maíz, en cereales y derivados de los mismos, frutos secos, leche y especias. Es considerado el agente carcinógeno natural más potente
y por ello es clasificado dentro de el grupo 1 como agente carcinógeno. La fumonisina B1 es producida por Fusarium proliferatum y Fusarium verticilloides y aparece tanto en maíz, cereales y derivados y arroz, y es considerada como un posible carcinógeno humano. La mejor estrategia para prevenir el desarrollo de las micotoxinas es evitar la aparición de los hongos toxígenos que las producen. Es por ello que la Comisión del Codex Alimentarius ha elaborado una serie de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de fabricación. Entre esas prácticas se encontrarían, por ejemplo, la selección de variedades resistentes o el uso de la rotación de cultivos dentro del punto de cultivos de los alimentos, el control de la humedad y de la temperatura durante el almacenamiento, el transporte y la distribución de estos productos, y también la limpieza y separación de aquellos productos que podrían estar contaminados por hongos. Sin embargo, conseguir un completo control de la presencia de micotoxinas en alimentos utilizando únicamente métodos preventivos es algo muy complejo. Además, en los últimos años se ha observado que hay una coexistencia, que la coexistencia de varias micotoxinas en un mismo producto, aunque éstas se encuentren por debajo de lo establecido en la legislación europea, provoca efectos sinérgicos tanto en la toxicidad y carcinogenicidad. Y es por ello que es necesario el desarrollo de otros métodos, como podrían ser los métodos de detoxificación, que se definen como una agrupación de métodos físicos, químicos o biológicos que tienen como objetivo destruir, inactivar o absorber las micotoxinas sin generar productos tóxicos ni alterar el valor nutricional o las propiedades de los alimentos. En este grupo nos encontraríamos con la detoxificación biológica, que es la más prometedora y se caracteriza por el empleo de microorganismos o sus enzimas para degradar, transformar o absorber micotoxinas, evitando así los efectos tóxicos producidos por la ingesta de los alimentos contaminados por las mismas. Es importante que tanto los microorganismos utilizados como los compuestos que se formen sean inocuos para los humanos y los animales. De hecho, los estudios más recientes postulan que tanto los microorganismos probióticos como los microorganismos considerados por la EFSA como QPS son la mejor estrategia. La detoxificación biológica puede ocurrir por dos vías, o bien por la biotransformación y también podría ocurrir por la absorción. La biotransformación consistiría en la degradación o transformación de la micotoxina en productos que sean menos nocivos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en este caso se han descrito que la existencia de algunas enzimas producidas por algunos microorganismos, como por ejemplo Bacillus amyloliquefaciens, que son capaces de hidrolizar el enlace amida de la ocratoxina A, produciendo dos subproductos, ocratoxina alfa y L-beta-fenilalanina, que se saben que son menos nocivos. En el caso de la absorción, consistiría en la unión de las micotoxinas a ciertos componentes de la pared celular, tanto de bacterias como de virus. En este caso, se ha reportado que en el caso de las levaduras, esa unión podría producirse en los betaglucanos y, en el caso de las bacterias, en los peptidoglicanos. El mecanismo de absorción, además, se ha visto que es totalmente independiente del estado fisiológico de las células y de la viabilidad de los mismos. Y, de hecho, se sabe que en algunos microorganismos, en algunas cepas, el proceso de absorción es mayor cuando estas células se encuentran inactivadas, es decir, muertas, porque exponen más componentes de su pared para que se puedan unir estas micotoxinas. Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue aislar e identificar bacterias acidolácticas
y levaduras a partir de productos ricos en probióticos y de uvas. También quisimos estudiar la capacidad de detoxificación de las 3 micotoxinas, entre las que se encuentran aflatoxina B1, fumonisina B1 y ocratoxina in vitro, por parte de las diferentes cepas de bacterias acidolácticas y levaduras aisladas, y también conocer el mecanismo implicado en esa detoxificación. Para ello partimos de diferentes muestras, desde uvas de distintas variedades y orígenes y también productos probióticos como el kéfir, ciertos suplementos probióticos comerciales, la kombucha y el yogur, para poder llevar a cabo el aislamiento de los microorganismos de esos productos. Para ello se realizó un banco de diluciones y la posterior siembra en 2 medios, MRS en el caso de querer aislar bacterias acidolácticas y rosa de Bengala en el caso de las levaduras. La identificación se llevó a cabo mediante la secuenciación de la región V1 y V2 del gen 16S del DNA ribosomal en bacterias y del dominio D1-D2 del gen 28S del DNA ribosomal en las levaduras. El siguiente paso en este estudio fue conocer la capacidad de crecimiento que presentaban esos microorganismos en presencia de micotoxinas y metanol, porque el metanol se empleó como el diluyente de las micotoxinas y hay estudios que indican que determinadas concentraciones de micotoxinas afectan a la viabilidad celular de los microorganismos. Una vez realizado ese estudio, llevamos a cabo el ensayo de screening inicial para conocer la capacidad de detoxificación de esos microorganismos aislados y así poder seleccionar aquellos con mayor capacidad para detoxificar esas 3 micotoxinas. Para ello empleamos células viables e inoculamos 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia en medio PDB o TCB en el caso de que fueran levaduras o bacterias respectivamente, y las pusimos en contacto con 2,5 microlitros de las micotoxinas a las concentraciones que veíamos que no afectaban a esa viabilidad. Una vez seleccionamos estos microorganismos, llevamos a cabo el estudio del mecanismo de detoxificación, que como he comentado antes y recordándolo, también queríamos observar si había absorción. Entonces, para ello, aparte de realizar otra vez el experimento con células viables, lo llevamos a cabo con células inactivadas térmicamente. Para ello, lo que hicimos fue inocular 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia en el medio, lo dejamos incubando durante 48 horas a 30 grados centígrados, igual que en las células viables. Posteriormente, lo que hicimos fue inactivarlas por calor. Una vez que se inactivaron por calor en el autoclave, lo que realizamos fue la puesta con las micotoxinas en las mismas concentraciones, pero en este caso durante 30 minutos. Todos estos resultados, estas muestras se filtraron para eliminar los microorganismos y se dio a la evaluación de la capacidad de detoxificación, empleando para ello un kit de ELISA. Entre los microorganismos aislados e identificados nos encontramos con bacterias acidolácticas como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, subespecie lactis, Streptococcus thermophilus y Enterococcus faeciens, todos ellos aislados a partir de productos ricos en probióticos. También aislamos bacterias del género Bacillus, en este caso de kombucha. Y en cuanto a las levaduras, aislamos Hansenspora ovarum, Nephnicobea pulcherrima y Eurobasidium pullulans de uvas y Cazastania unispora de Variomyces hansenii, Wickeraromices anomalus y Pichia mansurica de productos ricos en probióticos. El ensayo para conocer si el crecimiento de los microorganismos en presencia de micotoxinas y metanol reveló que ni la cantidad empleada ni el metanol afectaron a esa viabilidad celular, por lo que seguimos con nuestro estudio. El siguiente paso fue realizar ese screening para conocer esa capacidad de los microorganismos para poder detoxificar las 3 micotoxinas. En este caso aparece representado
el promedio del porcentaje de reducción de las micotoxinas, tanto para fumonisina B1 en un tono azul oscuro, aflatoxina B1, que aparece representado con rayas, y ocratoxina A, en el caso de las levaduras y para cada tipo de microorganismo aislado. Las barras indican el error estándar y los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. De estos resultados podemos observar que todas las levaduras estudiadas reducen de forma significativa el porcentaje de fumonisina B1, aflatoxina B1 y ocratoxina A excepción de Hanseníaspora ovarum CE-CT1105, que no presenta diferencias significativas en el caso de fumonisina B1. Para el siguiente experimento, que fue el estudio del mecanismo de detoxificación, seleccionamos estas tres levaduras, que es por su gran capacidad para detoxificar las tres micotoxinas. En el caso de Hanseníaspora ovarum, porque era capaz de detoxificar en más de un 70% las tres. También elegimos a Kazajstania unispora, porque es exactamente igual, era capaz de detoxificar más del 70% tanto aflatoxina B1 y aflatoxina y fumonisina, aunque detoxificaba un poco menos, también lo hacía con alta capacidad detoxificante. Y también de Variomyces hansenis, por lo mismo, porque presentaba una capacidad de detoxificación bastante elevada, por encima del 60% para las tres micotoxinas. En el caso de los resultados obtenidos en ese mismo estudio, pero por las bacterias, pudimos observar que existían reducciones significativas en algunas cepas de microorganismos empleados y para algunas micotoxinas, como es el caso de fumonisina B1 y ocratoxina A, pero que ninguna era capaz de detoxificar estadísticamente, de detoxificar de forma estadística aflatoxina B1. En este caso queremos destacar la capacidad de Lactobacillus casei P2 para detoxificar las tres micotoxinas y Streptococcus thermophilus. También es importante destacar que hay en algunas cepas, como por ejemplo Lactobacillus rhamnosus PB7, que eran capaces de detoxificar de forma significativa algunas micotoxinas, pero en cambio otras, como en este caso que es aflatoxina B1, no las detoxificaba. Y también esto nos sirve como ejemplo para observar que dentro de esa misma especie hay cepas que detoxifican aquellas micotoxinas que la otra no lo hacían, lo que pone de manifiesto lo que indican otros estudios de que el proceso de detoxificación es totalmente dependiente del tipo de cepa. A continuación llevamos a cabo, como he indicado, el estudio para conocer el mecanismo implicado en esa detoxificación. En este caso lo hemos realizado en tres levaduras: Hanseníaspora ovarum, Kazajstania unispora y de Variomyces hansenis. Y los resultados se muestran en las siguientes figuras, donde aparece representado el promedio del porcentaje de fumonisina B1 residual, gráfica A, el de aflatoxina B1 residual, gráfica B, y el de ocratoxina residual, gráfica C, tanto para el control, las células que son viables y las células que son inactivadas térmicamente. De estos resultados podemos observar que Hanseníaspora ovarum va a reducir de forma significativa las tres micotoxinas, tanto en su forma viable como en su forma inactivada. También que al no encontrarse diferencias en los porcentajes de micotoxinas residuales entre las células viables y las inactivadas, podemos concluir que probablemente el mecanismo mayoritario que se esté dando en este tipo de microorganismo sea la absorción de micotoxinas. Los resultados en Kazajstania unispora también muestran
esa capacidad de esta levadura para detoxificar de forma significativa con respecto al control esas tres micotoxinas, tanto en su forma viable como inactivada, y en este caso podemos observar una mayor capacidad de detoxificación de fumonisina B1, aunque no es significativa, y aflatoxina B1, que en este caso sí que es significativa, en las células que son viables, por lo que es probable que se esté produciendo un mecanismo activo como podría ser la degradación, pero para ello hay que realizar más estudios. También observamos una detoxificación por parte de las células que están inactivadas, por lo que también podría estarse dando un mecanismo de absorción. En el caso de Baryomyces hansenis, volvemos a ver esas diferencias en la capacidad de, o sea, podemos ver que es capaz de detoxificar las tres micotoxinas tanto en sus células viables como inactivadas, y en este caso podemos ver claramente que la capacidad de detoxificación tanto de fumonisina B1 como de ocratoxina A se produce de forma significativa y mayoritariamente en el caso de las células inactivadas por calor, por lo que se estaría dando un proceso de absorción. En el caso de aflatoxina B1 nos han encontrado diferencias en esos porcentajes de micotoxinas residuales entre células viables e inactivadas, por lo que también pensamos que esta micotoxina la esté detoxificando por el mecanismo de absorción. Como conclusiones finales, los microorganismos aislados de productos ricos en probióticos y de uvas presentan un gran potencial para poder emplearse como agentes detoxificantes de las principales micotoxinas y sugieren su posible aplicación tanto en alimentos humanos como en piensos animales. Hanseníospora ovarum 1 podría ser aplicada tanto en su forma viva como inactivada para eliminar las micotoxinas presentes. Kazastaneonispora muestra una mejor eliminación de fumonisina B1 y aflatoxina B1 en su forma viva, por lo que estaría involucrado un mecanismo activo de detoxificación. En el caso de Baryomyces hansenis, esta detoxifica de forma efectiva fumonisina B1 y ocratoxina A cuando se encuentran inactivadas térmicamente, y esta levadura podría ser aplicada también tanto en su forma viva como inactivada para eliminar aflatoxina B1 de productos contaminados. A partir de estos resultados, el trabajo que nos quedaría por hacer sería continuar el estudio del mecanismo que emplean otros microorganismos, como por ejemplo Menznykovia pulcherrima, Pichia mansurica, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus y Lactococcus lactis, subespecie lactis, para detoxificar las tres micotoxinas de este trabajo y las más importantes, analizar la capacidad de detoxificación de esos microorganismos a diferentes parámetros como el pH, porque se ha visto que es un parámetro del cual depende, por ejemplo, el proceso de absorción, y también si existen algunas enzimas que degraden estas micotoxinas, caracterizar por cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas los subproductos producidos de esa degradación. A partir de estos resultados que saldrían, seleccionar aquellos microorganismos que detoxifiquen por degradación para identificar tanto los posibles genes como las enzimas involucradas mediante un análisis de RNA-seq, y también estudios in vitro simulando las condiciones gastrointestinales para conocer cómo se produciría en el organismo de los seres humanos y los animales la detoxificación, y también probarlo con diferentes matrices. Bueno, agradecer por último al grupo en el que estoy realizando la tesis, que lo componen tanto Covadonga Vázquez, Belén Patiño, Jessica Gil Serna, Marta García, Clara Melguizo y Paula de la Huerta. Al Ministerio de Ciencia e Innovación por concederme la beca para poder realizar la tesis doctoral. Dejo aquí mi correo electrónico por si surgen preguntas o dudas que no se resuelvan hoy, y el Twitter del proyecto, donde ponemos de forma continua todos los descubrimientos y los resultados que nos salen en el trabajo. Y nada, muchas gracias por escucharme.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carol. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia online o aquí en la sala. Y mientras van levantando las manos los online, ¿alguien de aquí tiene alguna pregunta? Celia. Hola, muchas gracias por haberme contado. Creo que tenía una pregunta, pero la he respondido casi al final, ¿no? Porque la primera pregunta que me surgía en el proyecto, o lo que nos estabas contando, es ¿por qué coger los alimentos? O sea, entiendo que, sobre todo por esa última frase que ponías, porque la idea o vuestra hipótesis de partida es que se puede generar la detoxificación biológica una vez se han ingerido los alimentos detoxificantes, ¿no? Sí, de esos microorganismos. Y también queremos dar como un valor añadido a esos microorganismos probióticos que los trabajos anteriores ya han mostrado capacidad detoxificante de las micotoxinas, tanto en las personas como en los animales, porque la ganadería supone importantes problemas de salud y genera muchísimas pérdidas económicas en ese aspecto. O sea, que ya una vez que se ha desarrollado el hongo, se ha producido la micotoxina, hemos ingerido los alimentos contaminados, sería la ingesta de los alimentos detoxificantes, ¿no? Sí, para por probióticos. Sí. Vale. ¿Más preguntas? Yoli. Pero se podría utilizar potencialmente, si no lo que sería para tratar de alguna manera los productos, o sea, que se podría utilizar para tratar productos que estén contaminados, en vez de... Se podría usar en piensos y de hecho se usan paredes celulares de levaduras como agentes absorbentes para poder retirar esas micotoxinas presentes en los piensos y que no produzcan tanto daño, en este caso a los animales. ¿Se podría emplear en alimentos? Sí, lo que pasa es que es bastante más complejo de lo que parece. Pero sí, queremos también hacer estudios en diferentes matrices de alimentos para poder comprobar si sería efectivo poder realizarlo. No me ha quedado claro cómo conseguís identificar cada una de las especies naturales de bacterias, o sea, a partir de los alimentos probióticos, ¿cómo consigues identificar cada una de las especies? ¿Será por la cuantificación o por...? Hacemos un banco de diluciones y la siembra en placas. A partir de ahí seleccionamos por morfologías y pues seleccionamos un número de microorganismos y a partir de ahí ya realizamos esa secuenciación y nos quedamos con los microorganismos que hayan salido. No, eso lo tengo que hacer por secuenciación molecular, sí. Aunque el medio MRS es un medio selectivo para el crecimiento de bacterias acidolácticas, pero necesitamos hacerlo por secuenciación molecular. Sí. No es un medio cromogénico ni nada por el estilo. Bueno, mientras se anima alguien, tanto aquí de dentro como de fuera, yo sí que yo tengo dos preguntas. Una es una curiosidad porque no me queda muy claro, justo en lo que decía Celia, claro, esa estrategia de utilizar la levadura para detoxificar la toxina una vez consumida, ¿no? Entiendo. Eso es lo que no me queda muy claro. ¿Cómo es ese mecanismo dentro del cuerpo humano, ¿no? Sí, pues las micotoxinas suelen ser bioacumulativas y de hecho su principal diana, que en este caso es perjudicial, sería tanto en el hígado como en los riñones. Entonces sería actuar en toda, pues como justo a continuación de ingerirla o como algo como que incluyamos en la dieta para poder eliminar esas micotoxinas y que a la larga, porque los efectos de las micotoxinas no surgen de hoy para mañana, son con un consumo prolongado en el tiempo, pues no se generen esos problemas de salud asociados a ellas.
O sea, pero entonces no es tratar en el órgano donde se bioacumulan, sino que fuera un consumo como simultáneo. Es decir, Sí, más o menos, sí. consumes un alimento potencialmente cargado de micotoxinas e inmediatamente a continuación el Bueno, probiótico. es que, a ver, todos los alimentos, bueno, todos no, pero la mayoría de los alimentos contienen micotoxinas, lo que pasa que están en concentraciones bajas y eso a lo largo del tiempo se va bioacumulando en el cuerpo. Entonces, sería como actuar en esos lugares. O sea, sería en realidad como un consumo diario, independientemente de lo que Serían comas. los probióticos, sí. Y entonces, ¿cuál es esa...? O sea, es una pregunta muy floja, ¿eh? Porque no tengo ni idea. ¿Cuál es la cinética de paso de la micotoxina, vamos a decir, del aparato digestivo a los órganos, cuánto tiempo reside la micotoxina en el intestino, que sería donde tú la puedes secuestrar, digamos, porque ese es tu tiempo de éxito, ¿no? De actuación. Pues ahora mismo no te podría responder, pero sí que depende de cada tipo de micotoxina. Sabes que, por ejemplo, en el caso de la ocratoxina sé que el periodo es bastante largo, todo el proceso de la bioacumulación. Entonces, eso tendríamos que estudiarlo cuando pongamos a punto todos los microorganismos y veamos que son capaces de resistir fundamentalmente, porque claro, o sea, serían a partir de la ingesta, tienen que pasar todo lo que está ocurriendo en el sistema gastrointestinal, enzimas, ciertas condiciones de pH ácido. Entonces, una vez que se ponga a punto eso, habría que continuar con otros experimentos, como por ejemplo ponerlo en contacto con algunas células hepáticas, etc. Pero el principal punto ahora también es conocer si son capaces de resistir todo ese sistema. Porque, por ejemplo, he llevado a cabo estudios a diferentes pHs, pero todavía no están completos, de Variomyces hanseníae no es capaz de crecer ni aguantar. Bueno, hemos visto que los resultados se podrían aplicar como microorganismo inactivado térmicamente, pero en el caso de que se quisiera aplicar como microorganismo en su estado viable, no es capaz de sobrevivir a un pH ácido. Entonces, pues hay que llevar a cabo todos esos estudios en cada tipo de microorganismos seleccionados que los que den mejores resultados, también para un tipo de micotoxina, para otro. Ok, pues hay una pregunta de la audiencia, pero te quería hacer una última pregunta, también por desconocimiento. Esos mecanismos activos que has descrito en la introducción, no recuerdo ahora mismo si eran en bacterias, has dicho, ¿no? Esos mecanismos. Sí, los mecanismos activos de degradación se han visto en enzimas, pero están en bacterias. Ahora no recuerdo si en levaduras, pero también se han descrito algunas enzimas de algunos hongos que son capaces de... ¿Y la expresión de esas enzimas es constitutiva o cómo? Ahora mismo. Claro, porque como pones un ensayo de RNA-seq para identificar esto, claro, entonces tendrías que ver expresión diferencial de una enzima en una situación concreta, ¿no? Sí, claro, exponiéndola con micotoxina Entonces y en control. tendría que ser Sí, inducible, claro. Entonces, porque si se expresa constitutivamente, es que no sé qué tipo de sí, enzima. pues así que recuerda ahora, por ejemplo, la carboxipeptidasas, hay de determinados tipos que sí se están expresando constantemente, pero que cuando se ponen en contacto a lo mejor con micotoxinas se expresan Se más. dispara, ¿no? Entonces Vale, ahí vale. podría ser una posible... Ok, vale, vale. Genial. Vale, pues entonces le paso la palabra. Tiene la palabra Elena Alonso, que ha pedido la vez, así que si puedes enchufar el micrófono y adelante con tu pregunta. ¿Me oís ahora? ¿Me oís? Sí, Elena, se escucha muy bajito. Espera un segundito que voy a subir mi altavoz a ver si te escuchamos. Un segundo. ¿Y ahora? Vale. La pregunta que tengo, al final decías que quedaba por hacer, era caracterizar los metabolitos secundarios. ¿Me oyes o no? Sí. Y mi pregunta es si tenéis programado hacer también estudios de toxicidad con esos metabolitos secundarios. Gracias. Pues, perdón.
la verdad que no lo hemos pensado, pero podría ser interesante. Pero tirando también de bibliografía, hay bastantes estudios de toxicidad que han visto que, por ejemplo, lo que comentaba, que la ocratoxina alfa apenas es tóxica. Entonces, si en el caso de que esos subproductos que nos dieran no estuvieran descritas esa toxicidad, se podría llevar a hacer estudios. Gracias, Elena. Claro. ¿Sí? Sí. Es que me parece muy interesante. O sea, a ver, igual. No, o sea, en vuestro, digamos, diseño experimental, etcétera, siempre consideráis la presencia del microorganismo. O sea, es decir, tú haces como dos grupos, uno con las bacterias y levaduras vivas y otro inactivadas. Pero en ningún caso utilizáis, por ejemplo, la posible, ¿cómo se dice? Como el posible medio sin las bacterias, Sí, o sea, sobre nada. ese es el control. Ese es el control. Sí, es el control, sí. Exactamente. Sin las Sí, bacterias. exactamente. Entonces, a partir de esos resultados, cuando yo los mido en el ELISA, hago esa diferencia y puedo calcular el porcentaje que podrían, o sea, que detoxifican en presencia de micotoxinas. No, en presencia de Perdón, en presencia de los microorganismos. Sí, o sea, yo lo que hago es poner un control donde pongo el medio con la misma concentración de micotoxinas que estamos usando para cuando lo pongo con microorganismos para comprobar su capacidad detoxificante. Y a partir de la absorbancia que me den en ese sobrenadante, calculo la capacidad de detoxificación que tienen esos microorganismos a los que es expuesto junto con la micotoxina. ¿Me he explicado? Vale. Sí. El medio o, digamos, los posibles productos generados por los microorganismos. No. Claro, Creo que no está, vale. A ver, en todo, según lo que yo he entendido, ¿no? Es un grupo control donde no hay microorganismos ni nada relacionado con estos microorganismos. No, Mi pregunta es que quizá porque no está demostrado que no hay ningún efecto, pero ¿por qué no habéis incluido como otro grupo experimental, digamos, en el que se ponga en medio con los medios, digamos, con el sobrenadante de los microorganismos, es decir, con lo que producen los microorganismos, pero sin las células? Claro. O sea, hay preguntas por qué se elimina la posibilidad que los microorganismos estén generando metabolitos o proteínas o lo que sea que tengan ese poder detoxificante. Pero eso lo estaríamos mirando cuando lo juntamos, no lo sé, pero cuando lo juntamos, o sea, cuando ponemos en el pocillo tanto el microorganismo con el medio y la micotoxina, porque lo que luego hacemos es ese sobrenadante, o sea, cogemos ese sobrenadante, lo filtramos para eliminar todos los microorganismos y nos quedamos con el sobrenadante. Y es ese luego lo que medimos, o sea, eso es lo que hacemos. Lo que tú quieres decir es coger ese sobrenadante, ¿no? Que ya me he filtrado. O sea, pero previamente, es decir, el sobrenadante, imagínate, en un medio de cultivo en el que estén estos microorganismos lactobacillus y demás, van a generar una serie de productos. Entonces, eso, sin las células, es decir, sin los microorganismos, ponerlo para comprobar si hay un efecto detoxificante. O sea, la idea que esté presente y a partir de los resultados que obtengamos cuando hagamos masas y veamos, RNA-seq y allá enzimas serían purificar esas enzimas. O sea, lo que tú estás preguntando es si hay metabolitos que expulsen y que sean capaces de detoxificar. O sea, eso no lo hemos mirado, pero no sé hasta qué punto se
a aplicar ni Yo- hacer. La idea es Sí, sería el test pero mediante no creo. Y lo mismo de O sea, yo creo que más allá de la aplicación, que efectivamente sería más sencilla siempre utilizando el microorganismo, yo creo que lo que propone Celia, más allá que no como estrategia, pero sí que o sea, es un control interesante, para saber, también aparatos metabolómica para simplemente poder intuir cuánto es el efecto de posibles, que no tiene que ser un metabolito o una enzima extracelular. Imagínate que cambia el pH simplemente, porque por 28 horas pues puede producir ácido acético, cae el pH o lo que sea, estoy elucubrando. Pero es un control interesante, yo creo que es súper sencillo. O sea, es lo que tú dices, que no creo que son 48 horas o no sé cuántas, pues 48 horas filtras y en vez de solo el medio, que es tu control, es tu baseline, ¿no? Si no me equivoco, pues como cuando dice experimentar que en realidad en muchos screenings industriales para la producción de biomoléculas, en realidad lo que se ensaya es el caldo de fermentación, o sea, Claro. vale, Es efecto, pero todo junto. Claro. El efecto de lo que tienen las células, o sea, estamos mirando Claro. todo ese efecto en conjunto para seleccionar y para eso. Luego habría que descartar si el efecto está producido por un metabolito extracelular o cualquier cosa extracelular, que eso iría solo probando el líquido, Claro. o si es debido a algo Estructural. Sí, o sea, en realidad casi todos los mecanismos son por enzimas extracelulares. Cuando son van a estar casi todos van a estar ahí. Y ellas los están midiendo porque lo están haciendo todo en conjunto, pero así es más fácil si es algo celular o algo mecánico. Claro, o sea, esa sensibilidad, ¿no?, que habéis tenido en meter la célula inactivada sería simplemente pues, el separarlo por el otro lado. Yo creo que eso está... Pero bueno, precisamente al tener efecto con la célula inactivada tiene que ser sí o sí presencia del microorganismo, no para que sería en el caso de organismo puede ser su metabolito. Sí, sí. Luego una cosa que a mí me ha despistado una chispa a este respecto, que pensé que al principio ibas por ahí, en las gráficas donde muestras el valor del control, ese baseline tuyo... las de mecanismo de detoxificación. Esta de grasa espontánea. Pues ¿en cuánto tiempo son? Media hora solo, ¿no? En el caso de las células inactivadas es media hora porque se ha visto que cuando esa absorción a componentes de la pared en muy poquito tiempo, sí. Y en el caso de las incubadas, o sea, las que denominamos células viables, es durante todo el periodo de crecimiento. Pero tú igual lo creces y luego metes, ¿no? ¿O lo metes a la vez? Claro, lo meto a la vez. Porque si es un mecanismo activo... Exponencial, igual. Claro. Entonces, la pregunta se me acaba de ir. Pregunta es, ¿cuál es la Perdón. declaración espontánea de la micotoxina en 48 Claro, horas, por pero ejemplo? eso lo quito luego, como hago el porcentaje a partir del control, ese error ya Sí, pero, le quito. o sea, así mismo que tú has normalizado con el baseline ese. Pero mi pregunta es de curiosidad. ¿Qué porcentaje de la micotoxina que tú añades a tiempo cero se ha degradado espontáneamente en el medio a 48 horas? Ahora no me acuerdo. Vale, vale. Pero, claro, es que también podría influir exactamente el medio. Es que yo creo que sería interesante que en la gráfica, si puedes volver para atrás, porque a mí ese dato, coño, está todo ahí a 100, a ras. Claro, si ahí tú muestras en realidad, porque El control si como si... no me interesa el dato, me refiero, normalízamelo frente al control, ¿no? Y me das el porcentaje de cuánto más se degrada frente al control, ¿no? Pero ese dato de control en realidad tendría que ser, o si es un cero, pues es un cero, pero que no lo sé. Pero, o sea, este es el control que digo yo que usamos, o sea, yo en el control que pongo el medio de cultivo con la micotoxina. Y en 28 horas no se degrada nada, cero. Es que depende de cada, o sea, a ver, ahí depende el medio empleado, el pH, porque eso también depende de la conformación de las micotoxinas y a lo mejor en un pH he tenido mucho
mucho trabajo porque, por ejemplo, en el caso de ocratoxina A, los ensayos que he hecho a pH 3, el kit no me detectaba porque se producía una inhibición. Entonces, he estado ahí, pues eso, intentando usar tampones para que el kit no pudiera funcionar. Y lo que sí observaba, no tanto en pH 5,5 y 7, porque están más o menos más cercanos a neutro, pero en pH más ácidos sí que observaba que, por ejemplo, el porcentaje de absorción es más alto. Pero yo creo que ahí está influyendo sobre todo el pH en cuanto a la conformación de las micotoxinas, etcétera. Entonces, podríamos hacerlo también desde, o sea, aplicando directamente un control sin medio, directamente con las en el kit, hacen la extracción de micotoxinas, porque en los kits que estamos usando se emplean sobre todo para extraer micotoxinas de determinados alimentos y a partir de ahí conocer cuántas micotoxinas hay. Entonces, se podría hacer, pero hasta no lo he hecho. Básicamente, utilizar el control para quitar ese posible error. Vale, pues si no hay nadie más ni aquí ni en casa que quiera decir algo, pues nada más. Me voy a conectar la cámara para despediros a todos. Muchísimas gracias. Un viernes más, en principio, y si no me equivoco, nos vemos en 2 viernes, el viernes 29 de octubre. Tendremos la siguiente sesión. Ya os avisaremos con un par de días de antelación de la temática. En este caso será un invitado externo. Y nada más, una vez más, muchas gracias a los que estéis aquí en la facultad y no sé si a ti te apetece ir a tomar ahora algo para celebrar la charla. Pues bueno, el que esté en la facultad a la vez que tenga 10 minutillos, pues podemos bajar a la cafetería y así ampliamos un poco el ratito. Nada más, muchas gracias, que tengáis un buen fin de semana.